asegurarnos entonces que nuestros estudiantes tomen parte activa en el descubrimiento del significado. Y la tercera, el maestro como narrador como un narrador que dice los hechos, los interpreta, dice el significado, señala las aplicaciones. Hay un lugar para eso, como por ejemplo esta conferencia, ¿verdad? No nos da tiempo de diseñar actividades de exploración de significado en un grupo tan grande. No, ninguna aula de centro de formación cristiana es de este tamaño. Y si hubiera alguno en su iglesia, seguramente usted rapidito lo partiría por edades o por trasfondo cultural. Usted sabe que aquí es imposible, pero en una conferencia el conferencista funciona más como un narrador, pero en una aula que está explorando el significado es el maestro como narrador versus el maestro como guía. El maestro como guía. No sé si aún se produce un pequeñito libro de Merrill C. Tenney. Este es el nombre del hermano. Es un libro pequeñito. Se llama Las preguntas que hacía Jesús. No sé si se produce y si usted puede conseguirlo con alguien que tal vez todavía tenga su copia. O sea, las preguntas que hizo Jesús. ¿Recuerdan a él preguntando, a ver muchachos, ustedes quiénes dicen que soy yo? No es una pregunta de sí o no, ni de falso y verdadero. Es una pregunta abierta con un montón de posibilidades a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Él no empezó diciendo quién dicen ustedes, ¿verdad? Sino empezó quién dicen los demás. Y ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Esa parte es fácil porque dieron un reporte de los otros. Y entonces él hizo la segunda pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Ya quedaron de lado las opiniones de la gente, ahora había que bregar ahí con lo que ellos creían que era él, o quién creían ellos que era él. ¿Recuerdan cómo se fue la lección? Pedro habla, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa pequeña sesión de clase, sin gran planificación, por lo menos de nuestra parte parece que no la notamos, terminó con una declaración en la que Jesús dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre. Tú eres Pedro. Y sobre esa roca, sobre esa declaración que tú has hecho, edificaré mi iglesia. Ahora el maestro dejó de lado las opiniones de los demás, se quedó con la revelación que el Padre le había dado a Pedro y sobre esa revelación puso un fundamento, ¿verdad? Como decir definición A, y entonces puso una más grande encima para edificar. Y ahí terminó la clase. ¿Cuánto duró? ¿Quiere usted que el Señor haga eso en sus clases? Que el Señor le revele a sus estudiantes, no por carne ni sangre, sino que ellos descubran el significado de la verdad de Dios. ¿Viste? Entonces, este librito es lindísimo porque repasa todas las preguntas de Jesús que él hizo a los suyos y también a sus enemigos. Porque también él tenía clases con sus enemigos, pero viendo sus discípulos, viéndolo a él interactuar con los demás. Por cierto, antes de pasar ya a nuestro tema de hoy, estas son las tres cosas. Tus alumnos tienen la oportunidad de verte en algún otro plano educativo aparte de las clases que les das. Por ejemplo, no sé, tal vez tenés un blog en internet. A ver, un blog es una pequeña página donde uno publica. Quizá publiques los resultados de tus clases,
algunos artículos, algunas meditaciones sobre las lecciones, dejas algunos ejercicios por ahí. Me refiero a que tus alumnos tengan la oportunidad de verte como maestro más allá del aula de clases, ¿verdad? Para que asocien tu ministerio de maestro no limitado a la experiencia que tenés con ellos, sino incluso más allá de la experiencia del aula de clases. Bueno, voy a borrar. En mi aula allá en el colegio, cuando ya lleno la pizarra, todos los estudiantes se ponen de pie con sus teléfonos, ¿verdad? A tomarle foto. Ninguno hace en su cuaderno, todos esperan hasta el final y cuando ya terminó, ahí se amontonan. Siempre tengo que decir, damas y caballeros, ya terminé la pizarra. Extraño a mis estudiantes ya. Ok, hoy vamos a hablar, hermanos, de una de nuestras herencias reformadas más hermosas. Es el arte de catequizar. El arte de catequizar. O enseñar los catecismos, como solemos referirnos, pero existe el verbo catequizar. Los que asisten a una clase de catecismo son catecúmenos, ¿verdad? Y el proceso a través del cual estudian el catecismo lo llamamos catecumenado. Así que tenemos nombre, adjetivo, proceso, resultado, ¿verdad? No me voy a detener en la historia, no me voy a detener en las características. Me han informado que ustedes son muy versados en eso, que todos dan clases de catecismo, todos conocen los catecismos históricos, se han graduado algunos de ustedes en clases de catecismo también. Como decimos, son duchos, pues, ¿verdad? No me voy a centrar en ninguna de esas cosas, ni cómo nacieron, ni la estructura. Solo quiero recordarles de dónde viene la palabra catecismo. ¿La recuerdan? Es un quiz rápido. ¿Recuerda de dónde venía la palabra catecismo? No me hagan quedar mal a mis fuentes informativas que me han dicho que están duchos. No, yo sé que están duchos en la práctica, pero seguramente la etimología y todo eso, ¿verdad? Muy bien, voy a dibujar un río. Este es el fondo del río. Y aquí tenemos la superficie del agua, ¿verdad? Educar, la palabra educar significa poner y sacar. Poner y sacar, eso es educar. Colocar y sacar. Colocamos verdades y luego tratamos de sacar entendimiento de parte del estudiante. Eso se llama educar. La palabra catecismo viene de la idea de que algunas verdades que enseñamos se van al fondo. Voy a poner aquí un tronquito de árbol. No es un taco, ¿verdad? No es un taco, es un tronco. Vean, hasta un par de hojitas para que no nos perdamos. Con el pasar del tiempo, esas verdades van a lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces necesitamos circunstancias para avivar esas verdades. Entonces, catecismo viene de la partícula griega kata o kata, de arriba hacia abajo, es decir, hacer movimiento en el agua, alborotar el agua. Y catecismo, ya vieron, ¿verdad? Solo que después, en nuestro idioma pasó con la letra C, catecismo, pero es la palabra sismo, movimiento, temblor. Los catequistas somos gente que movemos para que esa verdad no se vaya tan profundo, sino que se mantenga
emergiendo. Entonces los catecismos tienen la intención de poner la verdad de Dios, pero este proceso por el cual desafiamos el pensamiento del estudiante para que devuelva las preguntas y las apliquemos en experiencias didácticas que van desde la repetición, cuando nos aprendemos las preguntas, hasta la realización de las verdades en la vida cotidiana. ¿Todos quedamos claros? Así que usted, cuando enseña catecismo, se convierte en alguien que sacude, ¿verdad? No permite que esa verdad se quede ahí dormida, sino que está sonsacando, desafiando. Una segunda cosa que quiero recordar antes de lo que es mi tema es que los catecismos, la intención, no me malinterprete, la intención no es aprendérselos, ¿verdad? Porque ¿en qué nivel de aprendizaje es aprendérselos? Repetición. Y si yo les digo, les voy a presentar 4 preguntas, ¿cuál de las siguientes 4 preguntas es la pregunta número 3 del catecismo? ¿Qué nivel de aprendizaje? Reconocimiento, ¿verdad? Entonces los catecismos, la finalidad última no es aprendérselos de memoria. La finalidad última es que sean la base para la realización en la experiencia personal. Pero para eso se requiere que manejemos bien cómo aplicar las preguntas de nuestro catecismo a todas las áreas de la vida. Por ejemplo, ¿habla nuestro catecismo de la tecnología moderna? ¿Algún capítulo sobre tecnología moderna? No, porque cuando se redactaron no existían las computadoras, ni las redes sociales, ni las redes móviles, pero significa que no hay nada de valor en nuestro catecismo acerca de las redes sociales y toda esta tecnología. Claro que hay, ¿verdad? Toda la parte de la lucha contra la idolatría es aplicable. Ayer platicaba con unas jovencitas que yo veo que aquí el dominio de la tecnología es menor. Allá en Costa Rica es una cosa que todo el mundo, y a dos manos, ¿verdad? Con el teléfono en una y la tablet en otra. Aquí yo veo a mis hermanos más calmados, pero en una reunión así, usted viera la cantidad de gente que se levanta a contestar el teléfono y vuelve a entrar, y sale otro y vuelve a entrar, salen 2 por aquí a contestar y vuelven a entrar, y eso que uno les dice, que mantengan el aparato en silencio o en vibración en caso que estén esperando una llamada importante. Entonces nuestro catecismo no habla, no hay una sección, pero aquello que tiene que ver con idolatría, cuando nuestra confianza se pasa a la tecnología de forma desmedida y empezamos a derivar de la tecnología lo que debiéramos derivar de Dios, nuestro catecismo tiene mucho que decir. Para los que tenemos iPhone, usted sabe que ahora tenemos Siri, ¿verdad? Siri es un asistente de voz que trae el teléfono y uno le dice, me gustaría comer hoy mariscos. ¿Puedes por favor hacerme una reservación en un restaurante cerca de mariscos? Y el asistente le dice a uno que lo va a hacer y le avisa a uno después en el teléfono que ya le hizo la reservación a las 4 de la tarde en la mesa tal. Imagínate. Nuestros catecismos abordan la sexualidad con profundidad. Claro, toda la parte que tiene que ver con la institución matrimonial directamente tiene implicaciones sobre la vida sexual. ¿Y sobre economía? Claro, toda la parte de explicación del 8º mandamiento, no robarás, es vital para el entendimiento de la economía. Entonces, lo que necesitamos es saber cómo trabajar desde la pregunta de nuestro catecismo a dirigir un diálogo. Aquí está la pregunta del catecismo y el resto de la conversación desde el fundamento. ¿Qué es esto que acabo de hacer? ¿Recuerdan? Punto de partida.
Las declaraciones, las presuposiciones bíblicas en forma de preguntas y respuestas se convirtieron entonces en el catecismo, en el punto de partida para razonar sobre cualquier cosa. Yo les puse un ejemplo y ya pasamos a las notas. Yo les puse un ejemplo de cuando el muchacho viene y dice: papá, he decidido solicitar la mano de esta muchacha como mi novia. Hijo, antes de saber si debo felicitarte o no, ¿has considerado cómo glorificas a Dios con esta relación? Papá, tú sabes que eso es algo que nosotros hablamos con frecuencia. Los padres de esta muchacha, tú la conoces, tenemos años de tratar con ellos, ellos han estado acá, son hombres su familia es una familia que ha estructurado su vida alrededor de glorificar a Dios. El padre da testimonio, es cierto, yo los conozco, estuve hablando con ellos el otro día de cómo decidieron vivir donde viven porque ellos dijeron que ahí era donde daban la mayor gloria a Dios. Me contaron, dice el muchacho, que están viviendo ahí, aunque el alquiler les sale 100 pesos más caro. Pero es el lugar donde más glorifican a Dios. ¿Cuántas preguntas alrededor de esa conversación? Una sola. El problema con nosotros nuevamente es que si no manejamos nuestro catecismo, ese tipo de conversaciones podemos usar otro punto de partida, ¿verdad? Tenemos nuestro catecismo, pero cuando llegan conversaciones como esa, nos cambiamos y podemos convertirnos en unos perfectos secularistas. ¿Cómo? ¿Quién es la muchacha? Ah, no. No. Yo veo que se pone un arete rojo y uno verde. Eso es mucho desorden. No. Y si el padre ha enseñado el catecismo en casa, es con la finalidad de que sea el punto de partida para el resto de la conversación. Por eso es que muchos hermanos que enseñan catecismo se frustran porque enseñan el catecismo en el aula, pero luego no ven a los padres usar los fundamentos del catecismo para cubrir cosas como el amor, el dinero, el trabajo, la escogencia de carrera, e incluso cuál será la iglesia donde debo reunirme, ¿verdad? Hoy la gente escoge ser miembro de una iglesia donde no le digan nada, por ejemplo, ¿verdad? A veces hasta por no sé si aquí pasa, pero a mí hay gente que me dice: yo quisiera ser parte de su iglesia, hermano, pero el parqueo es muy pequeño. El parque, si gusta mete el carro aquí, ¿verdad? La plataforma, a ver si aquí. Esas son las razones. Dice: es que el parqueo es muy pequeño. Imagínate, ¿verdad? O aquí hace mucho calor. No, ahora vamos a ver los fundamentos del pacto. Muy bien, cerramos esa parte y vamos entonces. Sí, la catequización, pero no estas cosas en general que he dicho que yo creo que ustedes ya tienen claro, sino poniendo las cosas juntas, agarrando todos los elementos y ya, listos para trabajar. Es que esta máquina anda perezosa hoy, ¿eh? Bueno, ¿listos? El tema: poniendo todas las cosas juntas. Poniendo todas las cosas juntas. Como la hermana que va a cocinar y tiene todos los ingredientes sobre la mesa, el jitomate, ¿verdad? Los frijoles, las tortillas, el arroz sin cocinar, son los elementos correctos, pero hay que juntarlos de la forma correcta para que sean comestibles. Cuando se trata de catequizar, entonces hay elementos que tomar para aclarar qué haremos con todos esos elementos. Voy a dar dos estándares o dos criterios para escoger nuestro material. Dos estándares o dos criterios para la escogencia de nuestro material. Esto
por supuesto, es solo pertinente para las personas que trabajan en el campo de la selección del material con que se va a catequizar. Si usted no es de los que tiene que escoger material, entonces esta parte no es para usted. Pero de todas maneras usted necesita entender por qué sus líderes escogieron el material que usted enseña. ¿Verdad? Usted es maestro. Usted necesita que le den una explicación sobre el contenido, formato, objetivos y por qué razón creen nuestros líderes que ese material es el mejor. No para tumbarlo, no para rechazarlo, sino para comprender a nuestros pastores, para comprender a nuestros ancianos qué es lo que están buscando. ¿Verdad? Si a ti te dan una pala de este tamaño, pues tú asumes que la zanja, se dice, ¿verdad? Que la zanja que vas a abrir debe ser bastante pequeña, ¿verdad? Porque esa es la pequeña pala que te dieron. Si te dan una pala de este tamaño, ¿verdad? Del alto tuyo, se está asumiendo que la zanja va a ser bastante grande. Y si te dan una pala mecánica, hombre, te están diciendo que el trabajo va a ser grande. Entonces, cuando usted recibe el material, usted necesita saber los estándares o criterios sobre los cuales tus líderes trabajaron para escogerlo. ¿Qué características tiene? ¿Cómo presenta el contenido? ¿Qué busca? ¿En qué sentido es mejor que otros? ¿Por qué ese y no otro? Otra vez, el propósito no es echarlo abajo. El propósito es entender el corazón de nuestros pastores para que como un ejército entendamos bien qué es lo que estamos haciendo. Tuve el gusto de cenar anoche en casa del hermano Daniel, ¿verdad? Y estábamos comentando algunas actitudes de maestros que a veces frente a sus estudiantes dicen cosas como: esta pregunta en realidad yo no la creo. ¿Ah? Sí. Esta pregunta, si yo fuera el pastor, yo ni la diría. ¿Me explico? Quiero hacer un llamado en esta parte, hermano. Si usted no está de acuerdo con el material que se le ha asignado para enseñar, presente su renuncia. Muy honestamente, sí. Sí, estamos hablando de alguien que ya definidamente, si no entiende algo por falta de capacitación, estamos claros. Pero si la persona definitivamente llegó a la conclusión y dice: este no es lo que yo creo, no es. Imagino que hay supervisores y ves a estas personas sembrar duda, cuestionar. No nos va a servir para la catequización, porque lo que está en juego es mucho. Sí, yo sé que es doloroso, yo sé que es doloroso, pero imagínate todos en un barco donde hay algunos miembros de la tripulación que hacen huequitos en el casco, ¿verdad? Todos arriba, izando las velas, levantando el ancla, y alguien ahí con un palillo de dientes haciendo huequitos, desamarrando los nudos de las velas, dejando caer el ancla así en el mar. Se fue. Entonces, son personas que quieren ver fracasar el barco para que digamos: si él hubiera manejado el barco, entonces sí, el barco hubiera llegado a puerto. Pero es sucio. Y tengo que mencionarlo sobre todo cuando se trata de la doctrina, porque eso es algo con lo cual no jugar. Podemos discutir si la pared será verde o celeste o no negra, eso lo podemos discutir. Hay iglesias que se han dividido por eso, pero eso lo podemos discutir. Pero discutir nuestra herencia reformada no está en juego. Amén, maestros. Sí, si hay duda, hable con sus pastores. Si algo usted no lo entiende, usted puede ser honesto y decir: esta parte, hermanos, me cuesta. Tengo dificultades para explicar esto. Sé que es la verdad de Dios y no estoy apto. Voy a pedirle al pastor, al anciano, que esa parte la cubra él. Pero no es la actitud del que dice: esto ni sirve, muchachos. Ay, déjelo. Sí, seguramente el pastor quiere molestarnos con estas preguntas que están aquí. Dice: ¿a quién le importan estas otras preguntas? Te quiero aclararlo porque cuando uno va a poner las cosas juntas,
tiene que contabilizar también con quién cuento. No estamos hablando de pleitos, estamos hablando de poner las cosas en claro, con amor cristiano, con claridad de carácter, como corresponde a hijos de Dios. Es decir, no, lo siento hermano, me gustaría ayudarte, pero yo sería para ti una piedra de tropiezo. Déjame congregarme, déjame gozarme con los demás, pero no tengo no tengo la convicción para eso. Sé que es un tema complicado de tratar en una clase sobre catequización, pero es que lo tomo tan en serio, y Dios toma tan en serio su verdad, que en esto tenemos que ponernos de acuerdo en poner todo junto, pero con un solo corazón. Amén. Amén, ¿verdad? Ok. Usan ustedes la palabra pacto y luego el adjetivo pactal o pactual, ¿verdad? Pactal, ok. Este es el nombre, el sustantivo, pacto. Y cuando lo convertimos en adjetivo, entonces hablamos de pactal. Entonces podemos decir las palabras del pacto o podemos hablar de las palabras pactales. ¿Ven? Así que usamos el nombre con la preposición correspondiente o usamos el adjetivo. Muy bien. Hay dos estándares entonces a tener en consideración al momento de comenzar el proceso de catequización y son los siguientes. La primera, consistencia confesional. No puede ser que su material de catecismo contradiga lo que dicen otros currículos de la iglesia, ¿verdad? No puede ser que lo que usted lleve a la escuela de vacaciones contradiga lo que dice el catecismo. No puede ser que su material que usted usa contradiga el programa de predicación de la iglesia. Aquí hablo de consistencia, de que todo en la iglesia, todos los materiales se apoyan mutuamente. Esta es la clase de catequización que fortalece al programa de predicación, que fortalece al programa de evangelismo. Evangelizamos como reformados. Amén. Sí, no solo catequizamos como presbiterianos reformados, también evangelizamos como presbiterianos reformados. ¿Y qué me dicen del programa de liturgia? Debe haber consistencia. Nuestros estudiantes, cuando cantan, dicen, el contenido de nuestro catecismo, pero con música. Ahí están los temas: la gloria de Dios, la soberanía, la obediencia, la oración, el pecado, la redención. Mi iglesia está en una sola unidad. Pero si nos oyen que en la clase de catecismo hablamos de soberanía y luego cuando cantamos es otro tema, dicen, ay, discúlpame, estamos confundiendo a los chiquillos, ¿verdad? No tengo mi asistente. Ay, hermano Javier, es que hoy vine más como narrador. La clase 1 y 2 un poquito más como guía. Consistencia confesional. Sí. Mi hermano. Quizás ese es un punto que sí pega ahí donde duele. No me disculpo porque tenía que decirlo, pero si le dolió, sóbese o diga ay, ay, ay. Yo soy pastor. Sí, amén. Ya me conoce usted. Soy pastor y me atrevo a decir así que 100% reformado. Amén. Cuidamos la enseñanza que se da en las iglesias. Sin embargo, siempre nos encontramos a un maestro que de repente se compra un libro por ahí, se compra un libro y esa enseñanza la cuenta a sus alumnos. Sí. Por ahí creo que no lo cargo en el carro, un libro en honor al Espíritu Santo. Ajá. Y una maestra con ese libro, bueno, no está prohibido que lo lea. Sí, no sí, está entendemos. Pero lo sorprendente es que empecé a platicar con ella del libro y entonces me dice, pastor, pero es que hay algunos pastores que creen esto y usted tiene sus diferencias
pero hay algunos que sí lo creen. Entonces, yo sí creo que en alguna medida en ese aspecto tenemos que corregir y dejarnos guiar por los que de alguna manera están encargados de la doctrina. Otro caso, un hermano sorprendido hablándole a los muchachos de que viene el rapto. ¿De dónde sacó eso? ¿Ah? Y somos presbiterianos. Sí. Entonces, bien señalado. entonces, bien señalado. ¿de dónde lo sacó? Lo leyó en algún libro dispensacionalista y eso vino a decirles. Sí. Porque aquí no se lo enseñamos. Sí. Ok. ¿Vieron por qué escogí este título de Poniendo las cosas juntas? Damos muchas cosas por sentado y las iniciamos, pero en el camino nos damos cuenta de esos detalles. Ustedes son pastores de muchos años, muy experimentados. No quisiera darles recomendaciones que ustedes conocen, que su programa de capacitación sea consistente, regular, de profundidad, que haya supervisores, que constantemente se esté pidiendo a los catequistas y catequizadores que hagan exposiciones delante del consistorio, ¿verdad? No puede ser que mandemos una persona a enseñar doctrina y no le oigamos nosotros personalmente exponiendo las verdades. Y yo creo que eso no representa ninguna amenaza para ninguno de nosotros. Todos queremos crecer, pero a ver si estamos en lo correcto. Esta es una reunión de familia, ¿verdad? De familia reformada. Y usted, independientemente del número de años, si está creciendo, acepte sus limitaciones, pero no se meta de valiente en un terreno donde usted envalentonado dice, sí, yo lo hago. No, donde no sepa, sea humilde, acéptelo, pida consejo, pida ayuda. Entonces, como mi parte es subrayar estos dos criterios, la parte práctica ustedes saben cómo bregar con ello, ¿verdad? ¿Sí, amén? Amén. ¿Cuál es el segundo criterio para juntar todas las cosas? Un tema sumamente importante es la unidad en el pacto. Sumamente importante. En sí mismo es teológico. La unidad en el pacto. ¿Quiénes son los niños y jovencitos que están en tu clase? Sí, ¿estás buscando alguna respuesta? Obviamente yo estoy buscando que sea por aquí. ¿Quiénes son? La manera como usted defina a ese grupo de niños, a ese grupo de estudiantes, determina cómo usted les enseñará las verdades de Dios formuladas en el catecismo. Nosotros sabemos que nuestros hijos han sido incluidos de manera especial en el pacto de gracia. Amén. A nuestros hijos no los evangelizamos como si fueran ajenos a la fe, porque la posición de ellos es de partícipes en el pacto de Dios. Entonces, cuando estás enfrente de tus estudiantes, no estás al frente de una campaña evangelística de extraños, sino a niños y jóvenes que soberanamente han sido dados por Dios a nosotros como parte de nuestra herencia para transferir la fe. Entonces, no les hablamos fuera de este concepto de la unidad del pacto. Vamos a decirlo de esta forma: los jovencitos que no son hijos de los creyentes de la iglesia, ellos deben volverse al Señor. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Han de volverse al Señor. Y los hijos de nosotros, ¿cómo lo dice la Biblia? Usted dirá, bueno, sí, también han de volverse al Señor, pero hay una expresión: nuestros hijos deben volverse al Dios de sus padres. Eso es poderoso, porque una cosa es enseñar catecismo a gente que no va en la línea de sucesión del pacto,
Y otra cosa enseñar a nuestros hijos, porque nuestros hijos se les dio el privilegio de ser nuestros hijos y de estar en el linaje del pacto. Entonces no los entrenamos como ajenos, los entrenamos porque se les ha dado la dicha de estar en la sucesión, en el linaje del pacto. Las implicaciones de esto en nuestra clase de catecismo son sumamente poderosas. A mis muchachos, hijos de nuestros miembros, el desafío no es abrirle su corazón a Cristo, no, volverse al Dios de sus padres, abrazar la fe de sus padres, tomar la herencia espiritual de sus padres, ser partícipes de la visión de sus padres. En esta exposición los padres juegan un enorme papel, aunque lo he dejado de último, no significa que es lo menos importante. Todos sienten el peso de esa declaración. No es solo enseñar catecismo, es enseñar catecismo a aquellos que han sido colocados en el linaje del pacto. No les hablamos igual, no los abordamos igual, ¿verdad? Alguien levantó la mano por aquí, me pareció, sí. En concepto a la enseñanza como padre, yo me he encontrado jóvenes en la enseñanza de que aún no saben, hijos de cristianos, no se les ha explicado, y esa es responsabilidad como padre en nuestro hogar, porque ayer vimos que desde ahí inicia todo. Sí. Haz de cuenta, ese es el punto de partida. Entonces, hay hijos que se van de nuestra iglesia, ¿no? Y no han tenido el conocimiento acerca de lo que es el bautismo. Vamos a decir, yo me he encontrado joven, no, pues a mí me bautizaron cuando ni me preguntaron, dice, porque nosotros como presbiterianos reformados, nuestros hijos son bautizados por el medio de gracia que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, a veces esas son las consecuencias, que a veces vienen otras denominaciones, les enseñan y dicen, te preguntaron para ser bautizado, pero como nosotros irresponsables como padres nunca les enseñamos realmente por qué fueron bautizados, el por qué nosotros como padres llevamos esa responsabilidad. ¿Qué significaba? Ellos saben que hubo un hecho, pero ¿qué significa? Ahora, voy a hablar de que en este paquete de juntarlo todo, usted dirá, ay, hubiéramos oído esta conferencia antes de empezar con nuestra catequización. No. Dios los tiene ahí, mis hermanos. Van para adelante, van para adelante. Quizá haya que hacer algunos ajustitos, pero aquí nadie afloja el cañón. Nada, no, señor. Es más bien tener la mira puesta donde hay que tenerla y dejar aquellas cosas que son un peso y un estorbo en nuestro proceso, pero nada de lamentarse. Vamos para adelante. Voy a hablar al final de los papás. Este elemento de incluir a los padres en el programa de catequización es fundamental, pero no me quiero adelantar, ¿verdad? Lo tengo para el final, pero gracias, hermano. Si los padres no participan, ya voy a explicar que la cosa se nos deteriora. Todos enseñamos la Biblia de alguna manera, ¿verdad? Todas las personas. En el caso nuestro debemos enseñar la Biblia desde una perspectiva presbiteriana reformada. Ya lo dije al principio, ¿verdad? Esta perspectiva está bosquejada en nuestras confesiones históricas. Así que usted revise que los materiales estén de acuerdo con la confesión, con la posición confesional de la iglesia. Ahora, acompáñenme al segundo estándar. Marcos 12. Marcos 12, verso 29. Marcos 12, verso 29. ¿Tienes Biblia digital? ¿Hay Biblia digital? Hermanos, me va a regañar Islem. Pastor, una pregunta. Bueno, no una pregunta, pedirle que explique, amplíe el concepto de qué es ser confesional, porque algunos
hemos encontrado algunas dudas referente a lo que significa ser un cristiano reformado confesional. Que confesional significa que ha hecho una profesión de fe, de confesión, que se adhiere a las enseñanzas, que apoya las enseñanzas de una de nuestras confesiones históricas. Así que usted no se limita a ser un cristiano, ni siquiera un cristiano presbiteriano que asiste a una iglesia presbiteriana, sino confesionalmente presbiteriano reformado. Significa que ha dado su aval, su apoyo, su visto bueno, su voto de alianza a una de las confesiones reformadas históricas. ¿Estamos? Me parece claro. Muy bien, ¿tiene el verso? Marcos 12:29. Sí, voy a pedir eso porque así, sí. Ahora agrandarla. Eso es Word. La Biblia en Word. Interesante, ¿ah? Las cosas misteriosas que hacen aquí. Que Jesús le respondió, estamos hablando de unidad en el pacto. El primer mandamiento de todos es: el Señor uno es. Punto de partida. ¿Cuántos puntos de partida? Si hay un solo Dios, ¿cuántas fuentes de verdades hay? Si hay un solo Dios, ¿cuántas fuentes de ley hay? Si hay un solo Dios, ¿cuántas fuentes de moralidad hay? ¿Cómo sabemos qué es lo bueno y lo malo? No hay otro más. Todo lo demás se edifica. He sacado de ladrillo, ¿verdad? Y lo he puesto acá. Todo lo demás se edifica sobre ese fundamento de la unidad en Dios. Y esto necesitamos entenderlo. Todo lo que se edifique acá, todo, voy a borrar aquí arriba. Digamos que el edificio continúa, ¿verdad? El edificio tiene muchísimas partes. ¿Cuántos todos hay ahí? Es un todo armónico. Pero hay partes que uno puede estudiar por separado. Pero esa parte juega un papel en el todo. Porque nuestro trabajo como maestros catequistas es mostrar la unidad de Dios, la unidad de su pueblo, la unidad de la revelación. Si lo hacemos en forma de la revelación bíblica, ¿dónde hay más revelación? ¿En Génesis o en Apocalipsis? Si hago acá, el trocito es pequeño, pero ya forma parte del todo. Y en ningún momento va a llegar a contradecir lo que hay más adelante, porque hay un solo todo armónico. Ninguna parte se contradice entre sí. Ahora, usted como maestro catequista fundamenta su labor entonces en la unidad de Dios. Usted está mostrando un solo Dios, una sola verdad, un solo plan de salvación, una iglesia, un Señor, un destino. Amén. Capte esto, es sumamente importante. Usted no es alguien que enseña preguntitas aisladas. No, usted enseña partes del todo armónico que fortalecen el todo, ¿verdad? Podemos mejorar esa viga de ahí y trabajaríamos solo en la viga, pero el beneficiado sería todo el edificio. Pero si socavamos esta viga, quizás no se venga abajo todo el edificio, pero afecta de forma indirecta a todo el edificio. Así que usted que está enseñando catecismo, está en el negocio de enseñar la unidad de Dios, comenzando con la unidad de Dios en la Trinidad. La unidad de Dios en la Trinidad. Padre, Hijo
y Espíritu Santo tienen una unidad perfecta. ¿Cuántos dioses? Uno. ¿Cuántas personas en el seno de la deidad? Tres. Unidad y pluralidad. El Padre ama de forma perfecta al Hijo. El Hijo ama de forma perfecta al Espíritu. El Espíritu ama de forma perfecta al Padre. El Padre honra de forma perfecta al Espíritu. El Espíritu honra de forma perfecta al Hijo. El Hijo honra de forma perfecta al Padre. Nosotros somos cristianos occidentales, espero no perderlos con esto. Los cristianos occidentales heredamos la gran riqueza teológica de la Trinidad de los cristianos de Oriente, no de Occidente, sino los orientales. Nosotros tenemos un dibujo, ¿verdad? Así muy rígido. Decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ponemos esto, ¿verdad? De Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu, pero el Hijo no es el Padre. ¿Recuerdan este gráfico? El Espíritu no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu. Ese es nuestro gráfico occidental. No tiene movimiento. Los orientales conceptúan la Trinidad. Ustedes usan aquí gel para el pelo, de una forma fluida. El Padre introduciéndose en el Hijo, el Hijo introduciéndose en el Espíritu, sin llegar a perder quién es el Hijo y quién es el Espíritu, pero de forma tan íntima que uno miraría una sola masa y sin embargo distintas. Es decir, su concepción de la Trinidad es mucho más dinámica que la nuestra. La nuestra es como una fotografía, la de ellos es como un video en movimiento, donde la vida del Padre fluye al Hijo, la vida del Hijo fluye al Espíritu, etc. Pero un solo Dios. ¿Qué tiene esto que ver con la catequización? Que si hay un solo Dios, hay una sola revelación, una sola verdad. Usted no enseña cientos de verdades, usted enseña una sola verdad. La segmentación en preguntas y respuestas, la segmentación y preguntas y respuestas, vuelvo al edificio, solamente es por cuestiones didácticas, pero la verdad es una. ¿Ven por qué razón es tan importante quedar claros con el primer criterio de unidad confesional? Si lesionamos la unidad confesional, lesionamos también el hecho de enseñar una sola verdad. Y le enseñamos a nuestros hijos que en realidad hay dos fuentes de ley o dos fuentes de verdad, o que toda verdad es verdad. Simplemente con que haya un versículo bíblico que lo justifique, ya cualquier verdad es verdad. Comentario, hermano. Anda por ahí allá. Sí, hermano, en cuanto a lo que está mencionando de la verdad, aquí es donde, hermanitos, debemos tener mucho cuidado, porque ahorita en la televisión y en la radio a cada momento se escucha un spot, está actualizado, en el que dice que todos tienen razón en la verdad y nadie tiene una verdad absoluta, dice. No existe una verdad absoluta. Entonces, aquí es donde entra en juego la enseñanza que el maestro debe valorar para sus alumnos, porque de antemano ya a la sociedad se le está diciendo que usted tiene su verdad, que el hermano tiene su verdad y que él tiene su verdad, y todas son verdades. Y cuando sabemos que la única verdad que existe está en la palabra de Dios. Sí. Eso se llama relativismo. Si todas las verdades son verdades, ninguna es verdad. Si todas las verdades son verdades, ninguna es verdad. Ninguna tiene derecho de decirle a otra verdad que está equivocada. Solamente hay que aceptarlo. Yo entiendo que maestros catequistas no tienen ese problema. Están orgullosos en un sentido espiritual de saber que han sido bendecidos con la posesión de la verdad sin ninguna pena. Amén. Pueden decir junto con el apóstol: tenemos la mente de Cristo.
refiriéndose al cuerpo de revelación que Él nos ha dado. Amén. No nos da pena, eso sí, eso no es base para ser unos altaneros, unos burlescos y decirle a los demás, yo tengo la verdad y tú eres un tonto que no sabe nada. Precisamente si es la verdad de Dios, dice Santiago que será amable, misericordiosa, bondadosa. Precisamente si es la verdad de Dios, sabrá cómo abordar a las mentes sencillas, ¿verdad? Más sobre eso en apologética. A ver, un granito de maíz es muy diferente de cómo se ve una planta madura, ¿verdad? Ese granito de maíz, para llegar a esta planta madura, pasa por diferentes estadios, diferentes facetas, con diferentes procesos. Pero todo el mundo está claro que aquí se encuentra no un grano mitad maíz y mitad frijol. Es maíz 100%, ¿verdad? Desde el primer versículo hay 1189 capítulos en la Biblia, ¿verdad? Desde el primer capítulo todo su contenido es revelación de Dios y es tan revelación de Dios como todo el paquete junto, ¿verdad? Va desenvolviéndose en la historia y cada vez hay más riqueza, de manera que las partes posteriores se explican a las anteriores. Interpretamos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo y el Antiguo a la luz del Nuevo. Pero ¿cuántas verdades? Una sola. Este tema lo tiene Guillermo y por eso yo solo lo menciono así rapidito. Evitamos presentar las historias del Nuevo Testamento como historias aisladas, tratando de hallar principios de éxito en las historias, desencarnándolas del edificio, jalándolas del edificio. Hoy les diré 3 pasos para lograr su milagro, ¿verdad? ¿Cómo vencer al enemigo según la vida de José? ¿Cómo abrir los cielos según Jacob? Porque ninguna de esas historias habla de esos temas. Estamos obligados en un santo sentido a verlas a la luz del edificio completo. No queremos burlarnos del edificio, queremos salvaguardar la unidad de la revelación bíblica.